Hola, hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Sí, profe, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se ve bien el PDF? Sí, Ok, sí, profe. muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Casi terminamos ya la serie, ¿no? Ya para cerrar el tema 2. Entonces vamos a terminar, si no me equivoco, nada más nos faltó, este, una sentencia, ¿no? Una sentencia SQL. Entonces vamos a revisarla y ya cerramos esta parte. Creo que también nos faltó el inciso B, profe. El El último inciso B, el de... Ok, sí, vamos a leer el inciso B. Antes de pasar a eso del inciso A que vimos, del modelo relacional, en especial con la asignación de foráneas, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro del inciso A que revisamos al final? Entonces ya quedó bien claro, ya no se equivocan dónde sí va foránea y dónde no. Eso es importante, ¿no? Y segurito viene en examen. Ver qué foráneas se quedan, qué foráneas se van, es un punto importante que hay que considerar a la hora ya de crear los fragmentos en cada nodo, ¿no? Ok, en el inciso B dice, ¿qué cambios en caso de existir se tendrían que hacer al esquema de fragmentación para evitar operaciones join entre dos tablas sin la necesidad de hacer accesos remotos? Y ahí, ¿cuál sería la respuesta? En las tablas que teníamos, en donde se tendrían que hacer accesos remotos para hacer por la cuestión de join. Fíjense, voy a ponerles un poquito el diagrama para resolver esta pregunta. En el sitio 1 teníamos puesto 1, y luego teníamos empleado 1, y luego tenemos empleado 3, y luego tenemos puesto 2 y empleado 2. ¿Sí están de acuerdo? Esas 5 tablas en el primer nodo. ¿Cómo nos quedaron las foráneas? ¿Se acuerdan? Fue P1 hacia empleado 1. Esta fue una primer foránea. Luego, de empleado 1, tenemos aquí la recursiva que dijimos que esta se conservaba, ¿no? Luego tenemos una de puesto 1 a empleado 3. Y finalmente de puesto 2 con E2. ¿Ok? Ahora, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Observen qué otras foráneas pudieron haberse considerado aquí. Observen, por ejemplo, el join entre puesto 2 y empleado. Este sería un join local, ¿están de acuerdo? Se conserva. Pero ¿qué pasa con E3? E3, ¿con quién pudiera ser join? compuesto 2 Con puesto 2, pero puesto 2 está en otro sitio. No, puesto 3, ¿no? sería más bien puesto 3, ¿no? En el otro sitio, ¿qué fragmentos tenemos? Puesto 3 y empleado 4. Entonces, puesto 3 derivó a quién, a qué tabla. ¿A empleado 1, E 2, E 3 o E 4? Empleado 3. ¿A empleado 3? No, porque aquí teníamos una relación de referencia así, ¿verdad? Pero puesto 3 también salió, más bien, este, puesto 3 derivó a empleado 4. Esto está en el sitio 2. Hasta aquí estamos bien. Sí, Ahora, pero,
Este empleado 3, ok, la columna puesto ID, ¿de dónde viene? Vamos a revisar el modelo, el esquema de fragmentación si quieren. Es decir, aquí voy a abrir aquí no, de hecho ya lo tengo acá. No, sí, perdón. Aquí. Empleado 3, si se fijan, es una selección, pero está aquí de empleado 3, viene a su vez de empleado 3' y entrado 3', se derivó de quién, de puesto 3. Entonces, si yo quisiera hacer un join, por ejemplo, entre empleado 3 y puesto, tendríamos lo ideal que sería que empleado 3 estuviera en el mismo sitio que quién, al igual que empleado 4. ¿Por qué 3' de dónde proviene? Si me explico con la pregunta. ¿Podría repetirlo, por favor? E3 y E4, si se fijan, es una selección que se le aplicó a E3'. Pero E3' en realidad es un fragmento, es una expresión intermedia que salió a partir de haber hecho una fragmentación de qué tipo? Horizontal derivada, pero considerando ¿qué fragmento? Puesto 3. O sea que puesto 3 derivó a quién? Puesto 3 derivó a quién? A E3. ¿A empleado? Ajá. Y también a quién más? A E4. Para evitar que se hicieran, por ejemplo, joins remotos, ¿cómo debía haber quedado la asignación? ¿Dónde ubicar a E3 y dónde ubicar a E4? Que además están en el sitio 2. Ajá, puesto 3 está ¿en dónde? En el sitio 2. ¿Ok? Si fijan aquí, puesto 3 está aquí. Aquí sí es un join local, pero si yo quisiera hacer join de puesto 3 ¿con quién? Con E3. Entonces, E3, ¿dónde debería de estar? Este fragmento debería estar ¿en dónde? Acá. Entonces, la respuesta sería mover el E3 hacia el sitio 2. Porque esta foránea que establecimos la pusimos porque este fragmento es vertical, ¿están de acuerdo? Pero en realidad el join a la hora de hacer puesto debería de ser con P3. Entonces, lo más adecuado sería aquí que este fragmento estuviera acá abajo. ¿Ok? Y nos ahorraríamos hacer este join remoto entre E3 y P3. Esa sería entonces la respuesta. ¿Sí le captaron o no? No me di a entender. Sí. Sí, profe. ¿Ok? Bueno. Entonces ese fue el inciso C. El B, perdón. Y por último, nos piden ahora sí una consulta. Si se suponga que solo se cuenta con un nivel de transparencia de mapeos locales. ¿Ok? ¿Qué significa que nada más tenemos mapeos locales? Que si queremos acceder a un fragmento que tenemos que especificar en mapeos locales. ¿Sitio? Aparte del sitio, ajá, aparte del sitio, Nombre. el nombre del fragmento. Entonces tenemos que indicar las dos cosas aquí. Se suponga que solo se cuenta con el nivel de transparencia de mapeos locales. Genera una sentencia QL que obtenga el nombre del empleado, la clave de su puesto y la plantilla de su contrato. Considerar que la sentencia será lanzada en S1. ¿Ok? Entonces, estamos acá en S1. ¿Qué fragmentos tendría que involucrar?
yo creo que los voy a dibujar otra vez. No, creo que sí se entiende, ¿no? Aquí lanzamos la consulta. Si yo quiero, lo primero que me piden que es el nombre, pero no me da ninguna condición, ¿no? Me piden los nombres de todos los empleados y no me piden ninguna condición, nada más me piden mostrar columnas, ¿no? ¿De dónde sacaría los nombres? ¿En qué fragmentos están los nombres de los empleados? ¿Están repartidos en los 4 fragmentos? Ujú. Entonces necesito consultar este. Voy a ponerle como asterisco. Necesito visitar este fragmento. ¿Qué otro? E4, E3 y E2. Los tengo que visitar los 4, ¿están de acuerdo? Y luego dice la clave del puesto. ¿De dónde puedo sacar la clave del puesto? Se puede de la misma tabla, ¿no? ¿Pero cuál? Bueno, aquí Las acuérdense, de ya no hay tablas, que son. fragmentos. Ujú. ¿De qué fragmentos más bien sería lo adecuado? Obtengo la clave de los puestos. Chequen sus modelos. Puesto 2 y puesto 3. Puesto 2 y puesto 3. Entonces necesito involucrar en la consulta a puesto 2 y a puesto 3. Espérenme tantito. A puesto 2 y a puesto 3. Entonces puesto 2 está aquí. ¿Y puesto 3 en dónde está? Acá. Y nada más, ¿no? En esos dos. Ok. Y por último dice que muestre la plantilla del contrato de cada puesto. ¿Dónde se guardan las plantillas? En puesto 1. Tengo que involucrar. O sea, hace que mañosamente, ¿verdad? Les puse una consulta en donde tienen que involucrar a quién. ¿A todas las tablas? A todos los fragmentos. Todos tienen asteriscos, ¿se fijan? Entonces necesito hacer una consulta que visite, ¿no? O que involucre a todos los fragmentos, porque en cada uno hay o puede haber datos que me interesan. Entonces, ¿cómo sería una consulta para hacer todo eso? ¿Qué me conviene antes de hacer la consulta? ¿Qué cosa me pudiera convenir hacer aquí? Hacer una reconstrucción. Exacto. Hacer la expresión de reconstrucción porque eso me va a dar una idea de cómo debo de hacer la consulta, ¿no? ¿Cómo quedaría la expresión de reconstrucción? Vamos a hacerlo por cada tabla, ¿no? Expresión de reconstrucción para puesto. ¿Quién me dice cuál es la expresión de reconstrucción de puesto? P va a ser igual a ¿qué? Vean aquí el esquema de fragmentación, ¿no? ¿Cómo fue fragmentado este puesto? Ahí sería puesto 1, join, con la unión de puesto 2 y puesto 3. Correcto. Puesto 1, join, P1, unión, P2. ¿Y empleado? Observen el esquema de fragmentación. Empleado, ¿cuál sería?
¿Qué hicimos en empleado? Primero fue que una selección y luego una 2', o sea, quiere decir que si hacemos un dibujito, primero fue así y luego Otra horizontal, otra horizontal, ¿no? Pero ahí ya fue derivada. ajá. Y todavía por ahí hubo este es el fragmento 1 y luego se sacó el fragmento 2, que es pero y del 3' se sacaron 2 más, ¿no? Serían puros unions, ¿no? Exacto. Entonces fueron puras horizontales, entonces realmente nada más sería E igual a E1, unión E2, unión E3, unión E4. Entonces, ¿cómo me quedaría la consulta? Ya teniendo las expresiones de reconstrucción. Necesito involucrar a los 6, ¿cuántos son? 4, 5, a los 7 fragmentos, ¿no? Entonces, lo primero para la consulta, pues es poner, pues select, ¿no? ¿Y qué pondría acompañado de la cláusula select? ¿Qué me piden mostrar? Aquí la sugerencia que yo les diría es primero pongan las columnas y luego ven con qué alias quedan, ¿no? Porque como son muchos fragmentos, no sé exactamente de dónde va a venir el nombre, ¿no? Entonces voy a poner las puras columnas, que sería el nombre. ¿Qué otro campo me piden? La clave La clave del puesto. Ahorita vemos de dónde la tendríamos que extraer, de qué fragmento. ¿Y qué otro? y plantilla contrato. Plantilla contratos. Por lo menos escribo esto, ¿no? Entonces yo sé que si esto fuera centralizado, tengo que hacer un join entre quién y quién si esto fuera centralizado. Entre puesto y empleado. Si están de acuerdo, tendrá que ser un join entre ellas dos. Pero en realidad, puesto quién es todo esto, ¿no? Entonces es como si tuviera un P1 join, paréntesis P. Ay, aquí me equivoqué, ¿no? Que sería ser 2. Son 3 fragmentos de puesto, ¿verdad? Sí, ahí es P2 Aquí me union equivoqué. P3. Déjenlo corrijo. Aquí sería el predicado 2, ¿no? Ja. Predicado. Puesto 2, puesto 3. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿No? Hacer join entre estos dos fragmentos. Entonces, es como si le aplicara un operador de join aquí a todo esto, ¿no? Esto join con esto. Y ya de aquí viene el select. Entonces, tengo que hacer join con estos fragmentos. ¿Ok? ¿Se les ocurre algo para hacer eso? Esto en teoría, pues ya es antecedente, ¿no? Ustedes pues, saben hacer ya queries muy complejos, ¿no? ¿O no? Bueno, yo les ayudo otro poquito más con from. Y ya. Ahí sería poner, por ejemplo, puesto como toda una subconsulta. Ajá. Primero vamos a calcular este puesto. ¿Están de acuerdo que tendría primero que calcular una subconsulta para extraer quién es puesto? Y luego ya esto hago join con quién? Con otra subconsulta tal vez para extraer quién es empleado, ¿no? Empleado. Entonces, correcto, lo más adecuado sería poner aquí una subconsulta. A ver. Entonces, from, ¿qué sigo? Ustedes díctenme. Se supone que ya esto ya lo hicieron, ¿no? ¿From qué? Select
Bueno, Ajá. abre el paréntesis. Y pondríamos, Select. ahora, ojo, ¿qué atributos son los que me interesan? Puesto, plantilla y la clave. Puesto ID Pero te la refieres. clave es, ajá, puesto ID, plantilla, contrato. Ajá. Y Puesto creo ID, que la plantilla, clave. contrato. ¿Y cuál, perdón? Ah, creo que la clave. Sí, Sí, de hecho aquí se me pasó una coma, ¿no? ajá. Así. Entonces necesito la clave. Ok, y luego, ¿qué me conviene aquí para obtener todo lo que es puesto? Fíjense, tenemos P1, P2 y P3. Sería, ¿qué? Primero lo de P1, que sería ahí from puesto. Bueno, ajá, sí, from P1. From, pero ojo, ¿qué pongo? ¿Así P1? Porque acuérdense, el nivel de transparencia. Sería P1 en dónde está, P1 está en sitio 1. sitio En el 1 y sitio la 1. consulta se lanzó en el sitio 1, entonces puedo poner así tal cual P1. Ah, Sí. sí, porque es ahí mismo. Sí, porque es local, muy bien, entonces pongo P1. Luego, Ah, luego join necesito hacer join. ¿Por qué necesito hacer join aquí? para poder hacer la reconstrucción de arriba. De, P1 hace join con P2 y ajá, P3. porque en realidad aquí, ahorita vamos a ver de dónde salen estos atributos, ¿no? Entonces, join y luego Otra subconsulta. otra subconsulta, ¿ok? Y aquí, ¿qué pondríamos? Otro select. ¿Ok? Select y ahora aquí, ¿qué columnas debo de obtener? Entre 2 y 3, ojo, es importante, ¿no? Ver qué columnas. Ahí solo se tendría lo que es puesto ID y clave. Puesto ID, la clave, que es lo que me interesa, muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué pondría? Puesto ID, coma, clave, y lo vendría from, ¿qué fragmento? Sería puesto 2, ¿no? Sí, Pero puesto 2, ¿en dónde está? ¿También es local? Sí, también es Sí. local. Entonces sí, podemos también es poner local. así. Y luego, Una unión. ajá, que sería union, ¿qué? Or All, All, ¿se acuerdan que lo platicamos eso? Y aquí, ¿qué iría? otra vez un select de Ujú, puesto ID y clave. ajá, pero ahora sería from. Puesto 3, pero ese sí ya no es local. Aquí tendríamos que poner P3, ¿qué? ¿O qué El pongo arroba aquí? y sitio 2. Ajá, arroba S2. ¿Sí está claro para todos hasta aquí? Entonces ya hicimos esa unión. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Ya acaba esta subconsulta? ¿Acaba aquí? ¿O me falta algo? Poner los alias a las columnas. Ajá. Bueno, ¿en dónde requiero poner alias? Aquí tenemos from P1 y luego hicimos join. Acabamos, mi pregunta es antes de esto, ¿le falta algo a esta sentencia o así la puedo dejar? el where, Where? Un on para la validación de los IDs. Ajá, pero ese on va en la subconsulta, No, va afuera. ya fuera, Cuando ¿no? cierra, ajá, Ahora, cuando pero cierra el paréntesis. antes de este on, ¿qué necesito aquí? Un alias.
Ajá, ¿qué sería quién? Q1 le voy Puede a ser poner. Q. Ajá. Ahora sí vendría el on. En el on, ¿qué pongo? Ahí sería puesto ID, pero necesitaríamos el alias de puesto 1 o tal cual puesto P1, 1. Ajá. ajá, Puesto ID igual a 1, ujú, puesto ID. así. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es algo como esto. Tengo a P1 y ahorita la subconsulta que traemos está armando a quién. Está formando a P2 unión ¿qué? P3. Y entre ellas estoy haciendo ¿qué? Un join. Es lo que llevamos hasta ahorita, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué faltaría? Empleado. El join con empleado. Ajá. ¿Pero qué pongo? Ustedes díganme. From. Este paréntesis, ¿dónde lo cierro? Porque aquí abrí y aquí cerramos, ¿no? Entonces me falta cerrar uno, ¿no? Un paréntesis. Tendría que cerrarlo por aquí. Pero bueno, ustedes díganme dónde le sigo, qué hago yo, no sé. Ustedes son los expertos. Yo Antes nomás de capto. cerrarlo, se abre bueno, sería join y se abre la otra subconsulta, ¿no? Antes de cerrarlo, pongo otro qué. Join, Ajá, join. Y luego paréntesis y empieza la subconsulta de empleado. la reconstrucción de empleado, perfecto. Entonces aquí, ¿qué tendría que poner? De empleado, ¿qué atributos me interesan? El nombre y el puesto ID. Ajá. El puesto ID en realidad no lo necesito mostrar, pero ¿por qué lo debo de involucrar? Para la validación del join en el Para on. poder hacer el join muy bien. Entonces tendría aquí from, ¿qué cosa? Tendrá que ser E1, pero E1 ¿en qué nodo está? Local, remoto. Local. Local. Local, entonces puedo poner E1 así, tal cual, ¿no? Y luego, Union all. union all, Otra vez el select, pero ahora de empleado 2. de empleado 2. Lo voy a copiar. Ajá, y luego, Otro union all, pero ahora con empleado 3. ok, empleado 3 y nos falta uno, ¿no? Sí, con empleado 4, pero ese ya es remoto. Entonces, es empleado 4 arroba S2. Empleado 3 sigue siendo local. Sí, Ok, y entonces empleado aquí sería 4. ajá, E4 arroba arroba S2. S2. Ok. Y ya cerramos ese join y que sigue aquí. El alias. Le podemos poner un Q2. Y después de ese alias, On. on. Profesor, ahí tengo una duda. Ajá. Antes del join no debería de ir otro paréntesis y otro alias, porque ahí estaríamos diciendo que
Antes del join, pero ¿cuál join? ¿Cuál de todos los que llevamos? Antes de que empezáramos con empleado. Después de Antes Q, que empezáramos con empleado. donde está Q1 punto puesto ID, donde está la comparación. Mi O duda es la aquí. misma. Ahí debería de ir después un paréntesis que cierra y otro alias, porque aquí estamos diciendo que solamente estamos comparando con P1. Entonces se supone que la subconsulta general de proyectos, bueno, de ¿cuál es? ¿Puesto? Debería de estar completos a cerrarla con otro alias para que tengamos el puesto completo. Yo estaba viendo que, o no sé, es que el join de abajo es más bien afuera del otro paréntesis para poder poner ese alias, ¿no? Sí, Eso es lo mismo que está diciendo Miguel, ¿no? sí. ¿Qué opinan los demás? Sí, creo lo mismo. Para que lleve su alias y después podamos hacer el match entre la, la reconstrucción de puesto y empleado, porque vamos a utilizar los IDs Correcto. generales. Muy bien. Entonces aquí este paréntesis debió haberse, este paréntesis que está aquí, ¿no? Select puesto ID from, estamos haciendo un join entre quién y quién, entre P1 y los otros de puesto. Entonces, aquí cerramos, ¿no? Y a este le ponemos Q2, ¿les parece? Y entonces ya hacemos join acá. O si quieren le ponemos query en realidad Q2 sería el query de reconstrucción de quién. QRD, DP. QRP, ¿les parece si lo pongo así? Porque ya tenemos la reconstrucción de puesto. Entonces, QRP lo vamos a hacer con ahora, con la reconstrucción de, no es QRP o sí. Y es PQ. ¿Mm? Sí, es PU. ¿Quién, perdón? PU, así está, bueno, así está definido como PU. De puesto, ¿no? Sí, Pero a ver, espérenme. En el de arriba tenemos aquí puesto ID from P1 y luego hicimos join entre quién y quién, entre puesto 2 y puesto 3. Ajá, tienen toda la razón. Aquí le ponemos, pues si quieren PU, así nada más, de puesto, ¿no? Y luego hacemos join, pero ahora a le vamos a poner ¿qué? Pues tal vez nada más ¿no? Y ya viene el on. Entonces este paréntesis ya lo quito, ¿no? Y en el on, ¿qué pongo? PU punto puesto ID igual a E Ajá, punto puesto ID. punto puesto ID. Muy bien, ahí está. Y luego, ¿es todo? Tengo una duda en el from que está en el select del from de P1, que había que definir de quién es. Por ejemplo, Aquí. ajá, yo le puse, por ejemplo, que Ujú. P1 sería punto plantilla, contrato. Como aquí Y estamos haciendo join entre P1 y este Q1, tenemos que poner de cuál queremos, ¿no? Porque si no, aquí nos sí, diría que habría ambigüedad. sí, de hecho. Entonces aquí sería poner que puede ser cualquiera realmente, ¿no? Aquí
pero la plantilla de dónde viene, nada más para que quede claro. De P1. Ajá. Y el contrato Q1. viene de, perdón, de P1, plantilla contrato, y la clave viene De Q1. de Q1. Ajá. Muy bien. Ya están los alias. Ahora, también nos conviene ponerle alias en donde, arriba, ¿no? Para que sepamos bien de dónde viene cada columna. Nombre, ¿qué alias debería de tener? ¿Eh? punto. Tendría que ser E. ¿Están de acuerdo? Que es el de empleado. ¿Ok? Este nombre de aquí. ¿Sí lo ven? Este nombre de aquí. Clave, plantilla, ¿de qué le pongo como alias? PU. Ajá. Y finalmente, plantilla contrato. PU. Igual, PU, muy bien, porque pues ya está, son las E y PU son ya las expresiones que me representan a la reconstrucción de cada tabla, ¿no? Y ahora sí ya quedaría la sentencia. ¿Qué tal? Cuando no tenemos fragmentación, perdón, transparencia de distribución, pues esto se complica, ¿no? Vean la consulta nada más para, bueno, aquí queremos obtener casi todos los datos, pero pues la consulta se complica si no tenemos los niveles de transparencia. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Una parecida así viene en el examen, ¿eh? Así que abusados. Por eso, si no se entendió, adelante con dudas. O sea, en realidad, a nivel general, ¿qué tips podemos tener? Cuando nos pidan una consulta, conviene tomar en cuenta las expresiones de reconstrucción. ¿Ok? Tengo las expresiones de reconstrucción y después puedo hacer un diagrama para ver qué fragmentos voy a involucrar. ¿Ok? Puede que en algunos ejercicios no se necesiten todos los fragmentos. Entonces, esos se excluyen, ¿no? De su consulta. Entonces, conviene ver cómo está y escribir inclusive algunas expresiones en términos de álgebra relacional para que vean cómo tienen que proceder. ¿Ok? Aquí pues lo hicimos así, aquí al vuelo, ¿no? Pues pusimos, ¿qué tenemos que hacer? Como necesitamos visitar todo y hacer join, pues es escribir esta parte en una subconsulta, esta otra parte en otra subconsulta y luego ya les hacemos join. ¿Ok? Que bueno, aquí implicó realmente una siguiente subconsulta para poder representar esta unión. ¿Vale? Bueno, preguntas, dudas de esto antes ya de cerrar tema. Me queda un poco de duda con respecto a los on de los join. Sí. Por ejemplo, tenemos P1 punto puesta ID igual a Q1 punto puesta ID. Eso como que me confunde. Me confunde el Q1, ajá, el Q1 punto puesta ID. Ok, si lo hacemos de forma gráfica, lo que estamos haciendo en este primer join tenemos lo siguiente. Puesto está fragmentado de esta manera. Un primero fue vertical, ¿no? Aquí está. Si ven, P1 fue vertical. Es este. Este es P1. Y luego, ¿qué hicimos con esto? Horizontal. O sea, está así. ¿Qué estamos haciendo para obtener a P? Lo que queremos es obtener a P. P me representa pues la reconstrucción de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces,
¿Quién es Q1? Q1 sería hacer primero la unión de estos dos. A estos dos le llamamos Q1, que es esta parte de aquí. Esta unión, union all. ¿Sí? Y ya que tienes Q1, ¿qué tienes que hacer para reconstruirlo con P1? ¿Qué haces con P1 y Q1? Hacemos match con los ID. Tienes que hacer un join, que es Ajá. esta parte de aquí, este join. ¿Ok? Entonces, por eso estamos haciendo el join entre P1 y Q1. Entonces, aquí está on P1 con Q1. ¿Sí? Sí. A todo eso lo bautizamos como PU. PU. Y todo eso vamos a hacer joint ahora con, pues, con empleado. ¿Ok? Con los fragmentos de empleado. No sé si eso resolvió la duda. Sí, ya mejor. O sea que Q1 tiene también todos los IDs de puesto. Correcto. Porque nada más son dos fragmentos. Si aquí tuvieras del 1 al 100, en estos dos fragmentos están divididos esos 100. A lo mejor aquí tienes, no sé, estoy inventando, del 1 al 40 y del 41 al 100, por ejemplo. Al unirlos, pues ya tienes el 100% de los IDs y haces join con P1, que también tiene el 100% de los IDs. Ya mejor. ¿Sí? O sea, siempre Gracias. piensen, cuando les pidan consulta de esto, tienen que reconstruir primero. ¿Ok? Tienen que reconstruir. A menos de que la consulta les diga ciertas condiciones, pueden detectar que a lo mejor un fragmento no lo requieren. A lo mejor si me hubieran dicho una condición que no implica involucrar a este fragmento, lo puedes excluir y eso hace que el SQL se simplifique. Pero en este ejercicio, mañosamente, ¿no? Su profesor tramposo y mala onda, ¿qué les puso? ¿No? Deliberadamente seleccioné las columnas de tal manera que provocaran un join con todos los fragmentos. O sea, hacerlo lo más complejo posible. ¿Ok? Porque si Otra les duda. hubiera... Sí, adelante. Perdón. En el on con empleado, Ajá. en la última línea, en lugar de que sea PU, también puede ser Q1, porque pues si ya tenemos todos los IDs. No. Porque ¿quién es Q1? Bueno, tú dirías, no hago el join con P1, sino con Q1. Porque tienes los IDs, ¿no? Dices, tienes el 100% de los IDs. Ajá. Ok, nada más que aquí hay un detalle. De P1, ¿qué necesitas de P1? La plantilla. Por eso estamos involucrando a P1. Porque la consulta te pide la plantilla. Y la plantilla está aquí. Entonces, por eso necesitas involucrar a P1. Ahora, no podrías utilizar Q1 aquí. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué no puedo poner aquí Q1? Creo que porque se perderían algunos empleados, ¿no? Con el No, join. no es no es la razón principal. A lo mejor tú dirías, es lo mismo porque si Q1 ya tiene la unión de todos los IDs, ¿estás de acuerdo? ¿Sí lo ves aquí en este diagrama? Sí. Si tú haces join con E, no pasaría nada porque traes todos los IDs. Entonces esa no es la razón. ¿Es porque no está al mismo nivel? Exacto, porque no está al mismo nivel. Q1 vive dentro de este join, mira, dentro de esta subconsulta, aquí y acá. No está al nivel de esta cláusula from. Entonces Q1 pierde o deja de existir cuando salimos de esta primera subconsulta. Entonces, en realidad, ¿con quién podrías hacer join? Nada más con P1 y con E, porque están al mismo nivel. Q1 se quedó aquí adentro. ¿Ok?
sea, es como si tuviéramos una cosa así. Este es PU. Y aquí adentro está ¿quién? Q. Q1. Este es PU. Y por acá tienes la reconstrucción de E. ¿Ok? Entonces, E y PU están al mismo nivel. Entonces, entre ellos sí puedes hacer join. Pero ya no con Q1, porque Q1 ya se quedó adentro de esta subconsulta. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. ¿Ok? Por eso no puedes poner Q1. Si Q1 hubiera estado al mismo nivel, entonces sí daría igual hacerlo con Q1 o con PU. Si estuviera al mismo nivel. Pero como no están al mismo nivel, ahí cuando corras la sentencia, el manejador te diría, no sé quién es Q1. ¿Ok? No reconozco quién es Q1. Eso es lo que te diría si lo intentaras cambiar. ¿Ok? Porque el alcance de Q1 se queda aquí adentro. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, si ustedes entendieron este ejercicio, los del examen es una vacilada, porque obviamente en un examen estaría un poquito pesado hacer algo así tan grande, ¿no? Pero puede venir algo un poco más compacto, pero la idea es la misma, ¿no? Para hacer consultas con cierto nivel de transparencia. Ahí les puedo poner en un ejercicio, considere que tiene cierto nivel de transparencia. Entonces, dependiendo del nivel, pues ya ustedes ven si pueden poner P3, si pueden poner o si tienen que irse hasta los sitios, ¿no? Profesor, una pregunta. Adelante. Ahí dice que se tienen ligas L1 y L2 para conectarse de forma... Ahí no tendría que ser L2 en lugar Sí, de L2. sí, perdón, ahí no leí bien. Entonces aquí más bien sería, en lugar de S sería L, ¿no? Porque queremos conectarnos a L2. Entonces nada más cámbiale de S a L y ya. Ok. Sí, sí, asumí que las ligas eran, se llamaban igual que el no, que S, ¿no? Que el sitio. Es L1 y L2. Muy bien. ¿Han podido avanzar algo con la práctica 4? Recuerden que la vamos a revisar ¿cuándo? El próximo martes. ¿Ok? No se entrega ese, digo, sería lo ideal que ya le entregaran, pero si no tienen todavía el reporte, lo podemos entregar pues durante esa misma semana. Pero sí es importante que tengan resuelto la práctica porque eso les va a ayudar a practicar más para su examen, a aclarar dudas. Entonces, el martes revisamos las respuestas de la práctica 4 ya para que tengan también liberada esa práctica. ¿Ok? El examen, digamos, va a ser entonces el próximo, pues seguramente va a ser el jueves, ¿no? Próximo jueves. Bueno, entonces, nos falta también, ¿qué cosa? ¿Un quiz de qué? De este tema. No lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces también el martes vamos a hacerlo. Entonces el martes vamos a hacer quiz del tema 2 y el martes vamos a revisar la práctica 4. ¿Ok? Para que lo consideren. Bueno. Entonces, no habiendo más dudas, voy a pasar a lo que sería, vamos a empezar ya con el tema 3. Esto ya es parcial 2. Entonces, el tema 3 es realmente pequeñito. ¿Ok? Es una introducción a lo que viene. Entonces, vamos a ver. Profe, Adelante. si nos piden, por ejemplo, transparencia de distribución, ¿lo tomamos como si fuera transparencia de fragmentación? Esa es buena pregunta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre transparencia de distribución y de fragmentación? Que la de distribución incluiría como, bueno, significa que tienen los 3 niveles de transparencia. En realidad, ajá, es meramente un concepto. Distribución nada más agrupa. Transparencia de distribución es cuando tienes implementado mapeo local
Luego, ¿qué seguiría? Localización. Localización, Y por último, fragmentación. fragmentación. Entonces, distribución y significa que es cuando existen los tres, tienes transparencia de distribución. Y si te dicen que tiene fragmentación, pues te estás refiriendo a exactamente lo mismo, ¿no? Para llegar a este nivel es porque ya implementaste los dos anteriores y pues también el tercero. Entonces, transparencia de distribución y transparencia de fragmentación en términos prácticos sería ¿qué? Lo mismo. Pero en términos de concepto, la transparencia de distribución agrupa a estos tres tipos de transparencia. ¿Vale? Ok, gracias. Ok. Bueno, vamos a empezar con el tema 3 si no hay mayor inconveniente. Entonces, introducción al procesamiento de consultas distribuidas. ¿Ok? Les hago un comercial. Estoy trabajando con una persona de la empresa para empezar a trabajar un programa de pues modernización a lo mejor de algunos temas, empezar a incorporar temas de más actualidad que podrían ser útiles pues ya estando fuera de la facultad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oracle, ¿qué le interesa mucho? Que ustedes empiezan a aprender más, sobre todo hay mucha deficiencia en DBAs, ¿ok? ¿Qué está buscando mucho la empresa? DBAs. ¿Qué otra cosa está buscando la empresa? Que estén familiarizados y que hagan uso un poco de de las prácticas de DevOps. ¿Alguien ha escuchado eso? Ah, ya lo escribí mal. No, perfecto. ¿Nadie? Sí, involucra automatización de procesos y como mucho de respaldo y todo eso, ¿no? Es decir, aquí la idea es hacer desarrollos que involucren ya todo el ciclo. Tiene que ver, por ejemplo, justamente con automatización de procesos, por ejemplo, que es desde que el software por ejemplo, un software se desarrolla, pero el desarrollo no acaba ahí, ¿no? ¿Qué sigue después del desarrollo? Piensa en el desarrollo de software como un ciclo, no como algo que elaboran, programan, terminan y hasta ahí, ¿no? Que inclusive por ahí hay unos simbolitos de estas prácticas que les dibujan así como una especie de infinito. No sé si las ¿El han visto. mantenimiento? Ajá, desarrollan un software y ¿qué etapa sigue? Pues lo tenemos que instalar en algún lado, ¿no? Montar en algún server, le llaman hacer deploy. ¿Ok? Pero para que esto ocurra, pues el software se tiene que probar, tiene que pasar por testing, ¿no? Entonces, pero para hacer testing necesitamos a lo mejor también algún ambiente especial, un ambiente de QA, un ambiente de testing. Entonces, ese ambiente pues también se tiene que configurar, ¿no? Se tiene que configurar, se tiene que poner a punto para que podamos probar nuestro software. Entonces, del desarrollo pasamos a una configuración para poder hacer testing. Y cuando hacemos testing y todo está bien, a lo mejor ya lo instalamos en su ambiente productivo. Pero a lo mejor después requerimos más cambios. Entonces, ¿qué necesitamos? Regresar al ciclo, ¿no? Desarrollamos, probamos y así. Entonces, esto implica una serie de interacciones que se tienen que hacer normalmente en un grupo, ¿no? No, una sola persona no puede hacer todo, ¿no? Pero sí tiene que estar involucrado con todo el equipo para que este ciclo sea muy ágil, ¿ok? Porque ¿qué pasa en las empresas? Hay veces que el equipo de desarrollo es uno, el equipo de testing es otro, ¿ok? Los de testing están por acá. La gente que le mueve a los ambientes es otro, por ejemplo, los famosos sysadmin, ¿ok?
son otros. Entonces el problema para pasar del desarrollo a testing, no, bueno, es una burocracia tremenda, ¿no? Y se andan echando la piedrita, no, que tú hiciste mal, que tú desarrollaste mal, que tus ambientes están mal hechos, o que si quiero montar un software en testing, tengo que hacer una solicitud, o sea, una serie de trabas. Entonces eso hace que este ciclo sea bien complejo, nada ágil. Y lo mismo para acá, ¿no? Cuando queremos cambiar de ambiente. Entonces la idea es que se forme un equipo que sea que esta barrera que haya entre cada etapa sea prácticamente nula. Pero ¿eso qué implica? Que realmente todo el equipo que está en este ciclo tenga conocimiento de todo el ciclo realmente. Es decir, por ejemplo, que yo sepa de desarrollo, que conozcamos también de configuración, entonces que sepamos de administración, ¿no? Para que ese ciclo sea más ágil. Entonces necesita una serie de skills, no nada más de ser developer, ¿no? Sino también de implementar ciertas metodologías ágiles, combinadas con, por ejemplo, cuestiones de administración de bases de datos y manejo de lo que antes se les llamaba los famosos sysadmins. ¿Alguien sabe qué es un sysadmin? Que se usaba mucho, todavía se sigue usando, pero bueno, ¿alguien sabe qué es un sysadmin? Son las elementos o personas que le mueven mucho a nivel de sistema operativo. A nivel de sistema operativo. Se encargan de administrar el sistema operativo. Entonces son expertos en Linux, en Unix, en todo ese tipo de cosas, en redes. Entonces ahora para entrarle a esta práctica hay que saber de varias cosas, ¿no? Tener buen conocimiento en administración, no nada más con ser buenos usuarios de base, sino hay que ser buenos administradores y también tener conceptos de sistemas operativos, ¿no? Y conceptos de cloud ahora. Entonces, estas tres cosas es lo que están buscando mucho afuera. Que sepan de cloud, que sepan de administración de bases, que sepan de sistemas operativos. La combinación de eso hace que este proceso de estas metodologías o estas prácticas se vuelvan viables o sencillas de implementar. Entonces ya saben hacia dónde, por ejemplo, pueden empezar a revisar. De aquí la importancia de, pues, buen nivel de Linux, Unix, ¿no? De bases de datos, y a lo mejor aquí es donde andamos mal en la facultad, tal vez, ¿no? La parte de cloud. O bueno, y no sé si en las otras, pero bueno. Entonces, esto es lo que están buscando muchas empresas. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Qué ideas vienen más adelante, pero la idea es empezar a incorporar este tipo de cosas pues ya sea en algunas optativas o en algunos cursos, ¿no? Para poder, pues ayudar un poquito a mejorar cómo salen de la escuela, ¿no? Entonces, pero ahorita, bueno, si pueden ir revisando esto, les sería muy útil, ¿no? La parte de distribuidas entraría mucho, sobre todo un poquito aquí, ¿no? Entonces, también todo lo que tiene que ver con cómputo distribuido, también entra mucho aquí, ¿no? La parte de contenedores, por ejemplo, también, ¿no? Docker y todo ese tipo de tecnologías. Que bueno, en el curso de bases 1 ya incorporamos, ya están usando sus compañeros un container de Docker para instalar un Oracle ahí. ¿Ok? Bueno, entonces después del comercial sigamos. Ese comentario también salió porque los temas que vamos a ver a partir de este punto es como si volviéramos a regresar a bases 1, pero ahora agregando la variante de distribución. Y entran temas que a lo mejor también no los han visto en materias anteriores. Por ejemplo, cómo realmente se procesa una consulta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que enviamos un SQL así, pero ¿se han preguntado qué se hace internamente para procesar esto? ¿No? ¿Alguien más o menos tiene una idea de qué se hace para procesar todo esto? O sea, nosotros con muy
tranquilamente esperamos a que el manejador haga su trabajo y nos muestra datos bien bonitos, ¿no? En columnas y renglones. Pero ¿qué se tuvo que hacer dentro para llegar a este resultado? Y peor tantito, ¿no? Ahora estamos manejando consultas con ligas, ¿no? ¿Nadie tiene idea de en qué consiste el procesamiento de una consulta SQL? ¿Qué se hace o en qué consiste a nivel general? Pues debe tener un intérprete o compilador, ¿no? Sí, o Que sea, imagínate que ya lo interpretaste, ya lo parseaste, ya lo compilaste y todo es correcto. Pero en sí, ¿a qué se traduce esa compilación, no? Álgebra relacional, ¿no? Una buena parte es el álgebra relacional. Entonces, básicamente lo que ocurre es que efectivamente esta consulta se descompone en una serie de operaciones básicas. Gran parte de ellas son las que aprendimos en Bases 1, que es álgebra relacional. Pero aquí lo importante es que de qué manera las vas a ejecutar y en qué orden. Algo que tiene el álgebra relacional es que podemos encontrar n posibles soluciones para una misma consulta. Entonces podemos aplicar operaciones en distinto orden, ¿no? Y operaciones de distinto tipo y llegamos a lo mismo. Aquí el problema es que cuál va a ser mejor. Entonces entra un componente que se le llama el optimizador. El optimizador es un componente que todas las bases tienen y lo que hacen es tratar de encontrar la mejor solución posible, la que tenga menor costo. Entonces, vamos a estar revisando esa parte. Aquí forzosamente me tengo que regresar un poquito a bases centralizadas porque la verdad es que en materias previas, pues no, a veces no se ve tan a detalle el procesamiento de consultas, ¿no? Entonces, básicamente, el procesamiento de consultas es todo un proceso, ¿no? Que efectivamente lo administra o lo realiza un componente que se llama el procesador de consultas, ¿ok? Ahora, si esto lo llevamos a una base distribuida, pues ahí la complejidad aumenta. Porque ahora, ¿qué tenemos que hacer? Justamente lo que empezamos o lo que escribimos en esta sentencia, ¿no? Nosotros al manejador le daríamos una sentencia así, una sola. Y si tenemos transparencia de distribución, todavía el trabajo aumenta porque ahora que tiene que hacer el DBMS, tiene que transformar esa consulta global que no tiene, que tiene nivel de transparencia de distribución, la tiene que desmenuzar y la transforma a un conjunto de sentencias que esas sentencias ya son en términos de fragmentos y por lo tanto pueden ser procesadas en sitios distintos. ¿Ok? A nivel general, ¿cuál es el proceso que se hace? Miren, lo voy a ilustrar con este diagramita. Un usuario lanza una sentencia SQL con transparencia de distribución, como si la base estuviera centralizada. La recibe el nodo donde se lanza. Ahora, los nodos pueden ser idénticos, ¿no? Este procedimiento lo pudo haber hecho cualquiera de los otros nodos, ¿no? Solamente que aquí, pues, elegimos este nodo para iniciar el procesamiento. Entonces, en la primera etapa, que sería esta parte de aquí, ¿no? El nodo origen, que le vamos a llamar driving node, porque es el nodo que coordina la ejecución, transforma la sentencia global en términos de álgebra relacional, que sería lo que comentaron, ¿ok? Luego, este sería en este punto. En el punto 2, el nodo origen hace uso del optimizador global o general para obtener un plan de ejecución. El plan de ejecución es el que me va a indicar cómo se va a procesar una consulta y qué sitios necesito, ¿no? El plan de ejecución, a lo mejor la analogía sería algo así como, ustedes les dan una tarea que tienen que resolver, pero es una tarea compleja, ¿no? ¿Qué harían si es una tarea compleja para resolverla? Y supongamos que la van a hacer en equipo. ¿Qué es lo que normalmente hacen?
o bueno, lo que deberían de hacer, no va a decir, no, pues se la aventamos al más abusado del equipo, el que la haga, y nosotros nada más hacemos la carátula, ¿verdad? Divide y vencerás. Hay que analizar la tarea, la tienen que desmenuzar, ¿no? Para transformarla en tareas más sencillas, ¿no? Tareas pequeñas. Y cada tarea a lo mejor se la asignan a cada integrante. Entonces, algo así hace el optimizador. Descompone la sentencia que es compleja, que tiene transparencia de distribución, en un conjunto de sentencias en términos de fragmentos. Cada sentencia, ¿ok? El plan de ejecución va a indicar en qué momento se lanza al nodo para que se ejecute allá en el otro nodo. Que inclusive pudieran ser de qué forma. De manera que, vean, 3, 3, 3, 3. Las consultas pudieran lanzarse de forma paralela, justamente para optimizar, ¿no? Incrementar desempeño. Entonces, esto es lo que se haría en el paso 2, ¿no? Entonces, este plan de ejecución es bien importante. Por ejemplo, nosotros como developers, o si estamos desarrollando o usando una base distribuida, es totalmente obligatorio consultar este plan de ejecución para ver si realmente ese plan es óptimo. Y si no, ver qué podemos hacer para que los costos que impliquen hacer esto bajen. Entonces, tenemos que aprender a leer planes de ejecución, ¿no? A revisar qué elementos tiene y a revisar si ese plan es óptimo o si a lo mejor necesitamos hacer algún ajuste para que la consulta se ejecute con que tenga un mejor desempeño, ¿no? Entonces, en el número 3 dice, el plan de ejecución incluye la descomposición de la consulta global en una serie de sentencias en términos de fragmentos. A esas sentencias que se envían o que se generan aquí, se les conoce como query algebraico fragmentado o queries algebraicos fragmentados. Perdón. Entonces, básicamente ocurre lo que comentamos, ¿no? El optimizador genera estas sentencias de la forma más óptima posible. Ahora, aquí, fíjense este punto. No toda la chamba vamos a dejársela al pobre optimizador que está aquí. El optimizador puede hacer buen trabajo, puede hacer buenas optimizaciones siempre y cuando que la sentencia SQL esté bien escrita. El éxito de esta tarea depende en buena medida de la forma en la que el programador escribe SQL. Entonces, tenemos que aprender a escribir SQL de la mejor forma posible para que el optimizador pueda también hacer su trabajo bien. Si escribimos SQL mal hecho, así, al aventón, que no sabemos si está bien o no, que no consideramos que la base que puede haber accesos remotos, entonces vamos a generar un desempeño muy pobre. Siempre les digo, ¿no? A estas alturas ya en esta asignatura ya no deben de conformarse con hacer sentencias así y que corran sin importar, oye, bueno, mi sentencia funciona, pero ¿será óptima o estará bien? ¿Podría haberse reescrito en una forma que permita agilizar su procesamiento? Entonces, esas preguntas ya debemos de preocuparnos, y más si están ya en un proyecto real y con distribución, ¿no? Entonces vamos a aprender en los siguientes temas algunas técnicas para que escribamos SQL bien, ¿no? Y por último dice, para ayudarle al optimizador se pueden emplear algunas técnicas. Hay veces que por la naturaleza de distribución o la complejidad de la sentencia, ¿ok? Hay veces que el optimizador no alcanza a detectar algunas mejoras que pueda aplicar, ¿no? Porque los niveles de transparencia pueden meterle un poco el pie al optimizador, porque si todo va, digamos,
encapsulado a través de una vista, en el caso de un query, de una sentencia, de un select, por ejemplo. El que metemos código aquí dentro de una vista implica que ya el optimizador no tan fácil puede deshacer esta vista y optimizar. ¿Ok? Entonces, hay algunas cosas que vamos a revisar también que permiten ayudarle al optimizador a mejorar su plan. Es decir, la reducción de sentencias de forma estática en términos de álgebra relacional. ¿Ok? Aquí podríamos perder un poco de transparencia, pero vamos a ganar desempeño, ¿no? Reestructura del SQL empleando inline views o otros conceptos que vamos a ver. ¿Ok? Bueno, ya que el optimizador genera sus consultas en términos de fragmentos, y ya que las envió, ¿no? En cada nodo se reciben esas sentencias y se aplica el procesamiento. Aquí también vuelve a haber otra etapa de optimización, pero aquí ya la optimización es más es una optimización local. Aquí ya no interesa si voy a acceder a otros nodos porque pues son consultas locales. De todas maneras se optimizan, ¿ok? Es como que una segunda optimizada, ¿no? Primero es a nivel global, una optimización global, y después es a nivel nodo, ¿ok? Eso sería en el paso 4. En el paso 5, cada nodo envía sus resultados al nodo origen, ¿no? Aquí van de regreso los resultados de cada nodo, ¿ok? Lo recibe el nodo origen. El nodo origen pudiera hacer algún postprocesamiento antes de mostrar el resultado final. ¿Qué sería eso? Pues a lo mejor un ordenamiento o hacerles algún ajuste a los datos antes de enviarlos al usuario. Unirlos tal vez, ¿no? Unir los resultados de un nodo con los del otro. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que ocurre si lanzáramos, por ejemplo, esta sentencia. ¿Ok? Desde un determinado sitio. Bien. ¿Preguntas de esto? Ahora, si no hay preguntas, este procesamiento que estamos viendo, ¿no? Podemos también clasificarlo en términos de etapas. ¿Ok? Una perspectiva diferente de ver el procesamiento de una consulta es a través de una serie de etapas que ocurren, ¿no? Desde que se lanza la sentencia hasta que se obtiene el resultado. ¿Ok? Estas etapas las vamos a estar viendo en los diferentes temas. Por ejemplo, ¿dónde empieza todo el proceso? Empezamos con una sentencia SQL, digamos, en términos de transparencia de distribución. O sea, es más, el cliente ni siquiera se imagina que esto está distribuido, ¿no? Pasamos por una primera etapa que esta no tiene nada que ver con distribuidas realmente, es más descentralizadas. Se hace la descomposición de la consulta. Aquí lo que se hace es pasarla a álgebra relacional, pero todavía estamos con relaciones globales, todavía no hay fragmentos. O sea, esta etapa consiste básicamente en hacer lo que comentaron, el análisis léxico, semántico, sintáctico, y si todo va bien, se construye una sentencia en términos de álgebra relacional. ¿Ok? Relaciones, pero todavía globales. ¿Ok? En la siguiente etapa, entonces, el proceso de localización va a recibir una expresión en álgebra relacional con expresiones globales, y su salida va a ser igual otra expresión con álgebra, pero ahora ya en términos de fragmentos. Aquí ya se acaban las tablas. Ahora hay fragmentos. ¿Ok? El optimizador global, que va a hacer a su vez, toma ese query algebraico, ¿no? Y realiza primero una optimización global, ¿no? Y después ya viene esta parte que comentamos, ¿no? Envía las consultas hacia los diferentes nodos. En los diferentes nodos
La salida del optimizador global es un query fragmentado y optimizado. O sea, hace ya no en términos de tablas, sino ya viene en términos de fragmentos. Dependiendo de la consulta, pueden haber varios, ¿no? Varios queries fragmentados y optimizados que pudieran lanzarse de manera concurrente. Entonces, repito, en el optimizador global que recibe un query algebraico fragmentado, ¿ok? Ya en términos de fragmentos, se pasa por una optimización global para ver de qué manera vamos a procesar la consulta, a qué nodos le vamos a enviar qué consulta, ¿ok? Y entonces la salida del optimizador es un query fragmentado y optimizado, ¿ok? Cuando son más de uno, pues envían a sus correspondientes sitios y entonces se hace una optimización local, ¿ok? Entonces, generamos un query fragmentado optimizado, se ejecuta, se extraen los datos y ya se regresa el resultado, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a revisar en el tema 4, vamos a revisar lo que es descomposición y proceso de localización. Y en el tema 5 ya vamos a ver lo que sería el optimizador global, ¿no? Ok. Otros aspectos a considerar para optimizar una consulta distribuida. Entonces, vamos a ver esto más adelante en temas posteriores, pero ahorita podríamos dar una pequeña introducción a lo que viene, ¿no? Hay algunas variantes con respecto a lo que vimos, ¿no? Por ejemplo, es totalmente viable que tengamos, por ejemplo, 3 nodos y que un usuario lance la consulta aquí. Podemos decirle al manejador, no quiero que empieces la consulta aquí, quiero que la empieces en este otro nodo. Entonces se vale cambiar de nodo, aunque la sentencia se haya ejecutado en un sitio, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el coordinador de ejecución va a empezar en otro nodo, no en el sitio donde se lanzó la consulta. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué quisieran ustedes cambiar el sitio donde empiece la consulta? Pues tal vez la mayor parte de las tablas que voy a consultar estén en ese sitio o tengan Ajá. mejores capacidades de hardware. Correcto. La razón principal es porque a lo mejor la gran mayoría de los datos que quiero están en otro nodo. Si la mayoría de los datos están en el nodo donde se lanza la consulta, ¿qué pasaría? Podríamos aumentar la cantidad de operaciones locales porque están en el mismo sitio. ¿Ok? Entonces ese es una cosa, un aspecto que podría modificarse, ¿no? El sitio donde va a empezar la ejecución. Otro es, por ejemplo, usar paralelismo, ¿no? Usar paralelismo sería otra opción, ¿no? Y ambas operaciones, vamos a ver más adelante que podemos decirle al optimizador que haga cierta acción a través del uso de algo que le llaman hint. ¿Alguien ubica ese concepto en términos de bases de datos, de consultas SQL? A nivel general, ¿cómo traduciríamos esa palabra? Hint. ¿Vista? No, no tanto como vista. No, pista. Ah, pista, sí, tienes toda la razón. Una pista, una ayuda, ¿no? Ustedes quisieran muchos hints en el examen, ¿verdad? Algo así, ¿no? Que bueno, hoy en día se le llama de otra manera, ¿verdad? Pero bueno. Un hint efectivamente es una cierta información que se le puede dar al optimizador, ¿no? Cierta configuración. Y esa pista o ese hint
le va a ayudar al optimizador a cambiar un poquito cómo va a ejecutar la consulta. O sea, podemos influenciar al optimizador para que haga otra cosa. Entonces, eso también vamos a checarlo en temas posteriores. ¿Ok? Otro punto, en bases distribuidas, les decía, ¿no? La cantidad de soluciones posibles aumenta muchísimo, sobre todo por la cuestión del intercambio de datos entre nodos. Entonces, puedo tener un montón de soluciones. ¿Ok? La verdad es que para procesar cada una de esas posibles combinaciones sería muy pesado. O sea, al grado de que a veces sale más caro encontrar una solución óptima a en sí lo que es el costo de la sentencia, ¿no? Entonces, algo de lo que se hace es el empleo de heurísticas. ¿Quién me dice que es una heurística? Es una forma de obtener conocimiento mediante la práctica. Ok, esa es Vaya, una... Ajá, ¿alguien más quiere comentar algo? O sea, una heurística puede definir un procedimiento, cómo hacer un procedimiento, qué pasos seguir, pero resulta que ese procedimiento no está 100% verificado que sea lo mejor o no está 100% validado. Pero las buenas prácticas me dicen que generalmente obtenemos buenos resultados y resultados óptimos. O sea, no están 100% comprobados, ¿no? Pero la práctica ha mostrado una buena eficiencia. Entonces, eso es lo que hacen los optimizadores. Porque si nos ponemos a buscar cuál de todas las posibles soluciones y qué combinación es la mejor, nos pudiéramos tardar muchísimo tiempo en andar ahí probando combinaciones, a que si mejor usamos una heurística. No tenemos la certeza al 100% de lo que la consulta va a ser óptima, pero sí algo cercano, ¿no? Ok, análisis del plan de ejecución, lo que les comentaba hace rato. De vital importancia que aprendamos a hacer planes de ejecución. Y más bien no hacerlos, sino más bien a mostrarlos y analizarlos. Quien los hace es el optimizador, ¿no? No sé si les platiqué también, hay empresas, por ejemplo, que si desarrollan un software, ese software pues están de acuerdo que puede incluir muchísimas consultas a la base de datos, ¿no? Todas las consultas que requiera una aplicación para operar. ¿Qué seguro? ¿Alguien de ustedes ya ha hecho algún desarrollo de software así, digamos, más o menos formal? O puras tareitas. Nadie ha desarrollado software más o menos así, no sé, un proyecto, todo a nivel de escuela. Unos cuantos, profe. Unos cuantos. Y seguramente que han detectado. Hay muchas consultas que lanzan a una base de datos, ¿no? Que trae los Y hay datos unas más comunes que otras. unas más comunes, otras más sencillas. Ahorita me estoy enfocando a consultas nada más, a consultas, no tanto a DMLs. Y nunca se han preguntado si estas consultas están bien formuladas, bien hechas. Bueno, hay empresas que obligan a todos, a los developers a que justifiquen cada una de estas sentencias. Es decir, que revisen el plan de ejecución para checar que la base está generando un plan de ejecución más o menos óptimo y garantizar de que estas consultas no van a ser muy pesadas. ¿Ustedes qué creen, por ejemplo, que sucedió cuando un sitio se vuelve muy lento? Un sitio web, por ejemplo, que lanzan ahí una consulta y ahí están, espere y espere y espere. ¿O qué le pasó a aquel sitio del registro ¿se acuerdan del registro de vacunas? Hubo mucha concurrencia, ¿no? Hubo mucha concurrencia por un lado, pero por el otro, ¿qué sucede? Imagínense que empiezan a atacar a su base de datos con un montón de sentencias y esas sentencias no están optimizadas. El developer no se preocupó por ver si están optimizadas.
¿qué creen que va a pasar? Pues la base va a trabajar demasiado para procesar sentencias mal hechas. Y eso provoca pues que esos tiempos de respuesta tan grandes en muchos casos. Entonces, lo que se hace es cada consulta se revisa contra plan de ejecución para ver si realmente esa sentencia no está gastando demasiados recursos, ¿no? Sobre todo del manejador. Entonces, hay empresas que llegan a ese nivel, por lo tanto, es importante, ¿no? Entender bien cómo se genera y cómo se lee un plan de ejecución, ¿no? Profesor, Bueno, adelante. y por ejemplo, hay algunos frameworks de desarrollo Sí, que ya tienen implementadas funciones que realizan consultas, sí, pero tienen como dos opciones, una utilizar la función y otra, digamos, generar tú la propia consulta. ¿Cuál sí. recomienda implementar en estos casos? Depende. Por ejemplo, la respuesta sería, si la herramienta te genera un SQL, ¿qué tienes que hacer como developer? Digamos que te vas por la opción de que te genere la herramienta el SQL. ¿Qué tendrías que hacer para validar que esta opción es viable? Este SQL que te genera, ¿qué tendrías que hacer con él? Ir a checar su plan de ejecución justamente y ver si esta sentencia no es costosa. Hay veces que las herramientas no, pues por lo mismo que son herramientas, ¿no? Que generan código, pues no tienen la capacidad de generar código SQL óptimo. Entonces, muy probablemente lo que vas a encontrar es que cuando cheques el SQL que te genera, vas a encontrar que es un SQL muy pesado, que no está optimizado o que te trae datos que no son necesarios y al final los descarta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué harías? Mejor quitas el que te genera y pones el tuyo, que sería el optimizado. ¿Ok? Pero bueno, puede haber otros casos en donde el código que genere la herramienta está bien, te genera un plan de ejecución no costoso y lo puedes dejar. Básicamente la respuesta sería haciendo el análisis de la sentencia. Y volvemos a caer a lo mismo, ¿no? Tienes que aprender dado un código SQL, ¿cómo sabes si se va a ejecutar con menor costo? Hay veces que nada más de inspeccionar el SQL puedes medio deducir. Una de las cosas que a veces se les recomienda en bases 1, no sé, que curiosamente aquí vamos a ver lo contrario, pero bueno, no sé, en bases 1, ¿qué les dicen? Si haces una sentencia select, por ejemplo, que involucra muchas tablas, ¿qué será más adecuado, por ejemplo? Tratar de hacer la mayor cantidad de joins o, por ejemplo, usar subconsultas para implementar joins, por ejemplo. No. ¿Por qué caminos se irían? ¿Subconsultas o joins? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si ustedes tuvieran una sentencia select que les genera la herramienta, ¿no? Y la analizan y, por ejemplo, tienen la oportunidad de mejorarla y la consulta hace uso de muchas tablas, ¿no? Para hacer join entre ellos más bien para sacar la consulta, pueden hacer join entre todas las tablas o pueden auxiliarse también de subconsultas. ¿Qué podría ser mejor? ¿Joins o subconsultas? Se supone que esto lo vieron en bases 1. Según yo, debería ser el que es más eficiente para cada caso. No, a nivel general sí podríamos decir que al seleccionar alguna de las dos, el optimizador va a estar contento con cuál creen de las dos, con esta opción o con esta opción. ¿Qué creen que sea más difícil para el optimizador analizar y detectar si hay que mejorar algo?
¿Con las subconsultas? Las subconsultas, exacto. Ok. No, y no sé por qué a los alumnos cuando están empezando a aprender SQL, les da mucho por hacer un montón de subconsultas. Como que quieren dividir la sentencia en pedacitos, justamente. Y por cada pedacito lanzan una subconsulta y luego van haciendo ahí las uniones. Digo, eso es fácil a lo mejor de hacer, pero el problema es que el optimizador va a sufrir. Porque tener tantas subconsultas así pueden impedir que el optimizador genere planes óptimos. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta o si resolví las preguntas. ¿No dudas? Ok, Todo bien, gracias. bueno. Ahora, vamos a hacer un ejercicio un poquito para entender lo que estamos comentando hasta ahorita. Suponer la tabla M y AE, que ya hicimos el diseño desde temas anteriores, ¿no? Y fueron fragmentados con base a estas reglas. Empleado primero se fragmentó en 2, o sea, hace por sus apellidos, está así, ¿no? Los datos de AE se distribuyen con base a la fragmentación de empleado, quiere decir que aquí voy a poner AE, ¿ok? Vendría de E1 y de E2, ¿no? Una cosa así. Se cuentan con 4 sitios. En S1 y S2 se almacenan los datos de EMP y en S3 y en S4 se almacenan los datos de AE. Así los distribuyeron, pero pues vamos a ver qué implica, ¿no? Entonces, en S1 estarían los datos de empleado. Entonces, nótese que aunque los fragmentos estén en el mismo sitio, no hay problema. De todas maneras, hay beneficios, ¿no? No necesariamente cada fragmento tiene que estar en un nodo distinto. ¿Ok? Sobre todo si tenemos pocos nodos. Luego dice, y en S3 y S4 se almacenan los datos de AE. Entonces, este sería el esquema de fragmentación. Los dos de empleado y los dos de asignación, ¿no? Entonces, dice el ejercicio. Mostrar el nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses en sus proyectos. Generar una sentencia SQL global que obtendría los datos solicitados, primero global. Luego, realizar 2 transformaciones de la consulta anterior en álgebra relacional que sean equivalentes. Proponer una primera estrategia de procesamiento, ¿no? Describir los pasos que realizaría el DDBMS para ejecutar la consulta. En el D, proponer una segunda estrategia de procesamiento, tal vez como están las figuras que ahorita vemos, y decidir cuál es la más eficiente. Entonces, así están distribuidos nuestros nodos, ¿no? Tenemos 5 nodos, S1 a S5, ¿ok? En S1 y en S2 están los datos de los empleados. Y en S3 y en S4 están los datos de asignación empleado. Así están distribuidos, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tendríamos de procesamiento? Por ejemplo, en esta estrategia, ¿qué se les ocurre? La consulta se lanza, fíjense, en S5. ¿Ok? ¿Qué cosa podríamos hacer para procesar la consulta? Nos conectamos a S3, por ejemplo, y hacemos una consulta de los datos de AE1 y los enviamos ¿a dónde? A S2, ¿no? Ya que llegaron los datos de AE1 a S2, ¿qué creen que podríamos hacer en este nodo? ¿Realizar la búsqueda? ¿De qué? Bueno, realizar el select. Pero ¿qué datos seleccionaríamos? ¿De M2? O sea, mi pregunta es, aquí llegan los datos de AE a este nodo. ¿Qué podemos hacer con ellos?
realizar un join. Realizar un join, por ejemplo. Este join posiblemente me va a permitir que el número de registros que salgan del join baje. Entonces ya procesados los enviamos a S5. Y lo mismo podemos hacer con S1 y S4, ¿no? Viajan para acá, ya que lleguen los procesamos y luego los enviamos de regreso al cliente o a quien nos haya pedido, ¿no? Esa es una técnica. Alguien pudiera ocurrírsele otra. Oye, ¿y qué mejor si hacemos esta opción? Los datos están en los 4 sitios. ¿Qué tal si mandamos todos los datos necesarios al mismo sitio, a S5? Y ya que S5 se haga bolas. Ahorita sin hacer ningún análisis y del estilo, ¿pueden como que intuir cuál pudiera ser mejor opción? La primera, porque ya filtraste de cierta manera algunos datos. Ujú. Pareciera que esta, ¿no? Porque el trabajo lo vamos haciendo por pedazos y si en el camino podemos ir dejando registros, qué mejor, ¿no? Porque si no, aquí vamos a enviar un bonchezote de datos y entonces aquí la red se va a usar mucho más que acá. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio para que confirmemos esto, ¿no? ¿Cómo se vería el procesamiento de una consulta, ¿no? Pero ya en términos de álgebra relacional. Bueno, entonces, inciso A dice, mostrar el nombre de los empleados que tienen una duración a 37 meses. Primero, ¿quién me dice cómo sería? Voy a utilizar la herramienta que hemos usado para hacer álgebra relacional. Nos quedan, ¿qué? 15 minutos. No tenemos pendiente, no, dijimos que el quiz hasta el martes, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a hacerlo aquí. Voy a quitar todo esto. Ok, entonces ejercicio 1 del tema 3. Sentencia global. ¿Quién me ayuda con la sentencia global? Mostrar el nombre de los empleados. Si quieren, chequen aquí el modelo. El nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses en sus proyectos. El nombre de los empleados, voy a poner e.nombre y luego, ¿qué tablas tengo que involucrar? Asignación. Ajá. AE.duración. Pero nada más asignación. En el from, A empleado, ¿no? pues nada más nos piden la duración, ¿no? Nos piden el nombre, ¿no? Bueno, sí, el Ah, nombre del empleado y la duración, pero solo son esas dos tablas. Ajá. From A y E. Entonces, de entrada tengo que hacer join entre ellas, ¿no? ¿Qué Ajá. sería qué? Where E.empleado ID Ujú. es igual a E.empleado ID. And duración ¿Mm? es igual a 37. 37. Vamos a dejarla ahorita que supongamos que está en meses, no importa. Igual a 37. Ahí está, pues, la sentencia global. Ahora, en el inciso B, realizar 2 transformaciones de la consulta anterior en álgebra relacional equivalentes.
¿Cómo hacemos la transformación de un SQL a álgebra relacional? Bases 1. Parece que nada más tengo 2, 3 alumnos, ¿eh? Voy a tener que poner, como no participan mucho, voy a tener que ponerme rudo. Y ahorita hasta se forma, ¿no? Para participar. A ver, ¿quién? Me voy a poner rudo, ¿eh? Así que, Pues tenemos que identificar la operación, ¿no? Porque el select puede ser varias. En este caso es ya no se acuerdan. selección. Ok, fíjense, una técnica sencilla, así tal cual como aparecen las operaciones en el SQL, es la forma más fácil. Por ejemplo, select e.nombre, ¿a qué se traduce en álgebra? ¿Esto qué es? Una selección. Una proyección. Una proyección. Entonces puedo empezar a, pues, mi resultado va a ser igual a una ¿qué? Una proyección. ¿Qué columnas voy a proyectar? Nombre. Nombre. Exacto. Ponemos nombre. ¿Ok? Y ya, ahora, ¿a quién le vamos a aplicar esta proyección? El join. Viene a un join, ¿no? Porque son 2 tablas, pero se está haciendo join entre ellas. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar un join, pero a ese join aparte que tiene. Una selección. Selección. Entonces puedo poner el join y luego le aplico la selección, ¿no? O la puedo poner afuera. Se fijan, la selección la puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Puedo ponerla dentro de los paréntesis, puedo ponerla afuera, ¿ok? Y va a funcionar. Entonces, ¿les parece si la ponemos, pues si quieren aquí adentro? Ok, ahorita hacemos más combinaciones para que vean que pues podemos hacer diferentes versiones. Entonces pongo sigma de, ¿cuál es su predicado? Duración igual a 37. Duración igual a 37. Y la aplicamos a AE. ¿Ok? O más bien la aplicamos a AE, pero vendría ¿con quién? El join con. ¿Qué predicado usamos para el join? Empleado ID. Ajá. Y eso se lo aplicamos a E. Y quedaría cerrado. Ya. Esa es una opción. ¿Sí queda claro esto para todos? Como hicimos una primera propuesta. Sí, profe. Entonces, hasta cuestión nada más de ir transformando los operadores join, básicamente los principales operadores, proyección, selección, join, unión, puede ser de repente, ¿no? Entonces, inciso B dice realizar 2 transformaciones equivalentes. Aquí a lo mejor les preguntaría, ¿creen que esta opción sea, esta solución sea buena, sea óptima? ¿Cómo podríamos saber eso? Una forma de hacerlo un poco más óptima es que solamente sea duración, solamente en asignación empleado. Así Y es. que esa solución, bueno, que lo que nos traiga de ahí ya sea hecha con el join de empleado. Correcto. Algo que pues es una heurística en realidad que la mayoría de los manejadores trata de hacer es, ¿cuál de todas esas operaciones sería la más costosa? ¿La proyección, la selección o el join? Yo, El El join. join. Siempre en una consulta los joins tienden a ser costosos, sobre todo si las tablas tienen una gran cantidad de registros.
Entonces suena lógico a que vamos a tratar de quitarle registros, ¿no? A las tablas que se van a usar para hacer join. Entre menos registros tengan las tablas, mejor. Efectivamente, si tenemos predicados que pudieran ayudarnos a reducir las cardinalidades, ya sea de A o de E, qué mejor. Esa es una de las cosas que los optimizadores tratan de hacer desde el principio. Entonces, esto lo podría reescribir así. Como bien comentaban, esta selección la puedo quitar de aquí y la pasamos acá, ¿no? Bueno, casi nada será quitar el paréntesis y quedaría así. Ok, y este paréntesis ya lo quitamos, ¿no? Entonces ya es otra versión. Ok. Un poquito más óptima, pero ya vean que aquí ya tenemos pues diferentes soluciones, ¿no? Bueno, ese fue en el inciso B. En el inciso C dice proponer una primera estrategia de procesamiento, describir los pasos que realizará el DDBMS para ejecutar la consulta. Es decir, vamos a hacer este procesamiento. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí bien más o menos la notación que se emplea para cuando ya se trata de una sentencia distribuida, ¿no? Ya se nos anda acabando el tiempo, entonces vamos a ver si hacemos aunque sea un paso y ya le dejamos hasta ahí. ¿Cuál creen que sea el primer paso asumiendo esta distribución que viene aquí en el PDF? El primer paso que tendríamos que hacer para procesar esa consulta. ¿En qué sitio debería de empezar a lanzar una consulta? ¿En S3, en S2, en S1, en S4? Depende de la consulta, ¿no? Hay que descomponerla. Pero ya la descompusimos, ¿no? Aquí está. Para eso hicimos álgebra. Aquí se fijan, ya está descompuesta en varias operaciones. Miren. Aquí hay una selección, aquí hay un join y una proyección. O sea, este SQL está descompuesto ya en una serie de operaciones de álgebra relacional. ¿Cuál creen que nos podría convenir? ¿Con qué podríamos empezar? ¿Se podría realizar el filtrado de los registros en Exacto. los sitios? Entonces, un primer paso podríamos hacer, paso número 1, vamos a hacer ¿qué? La selección, pero ojo, nótese que aquí estamos en este nodo. ¿Qué sería lo ideal? Que vamos a mandar a S2 la menor cantidad de datos posibles para que trabaje este nodo. ¿Qué columnas serían las mínimas? ¿Ok? O las que tendríamos que enviar de tal manera que no enviamos cosas que no necesitemos. No pierdan de vista que la consulta nos pide los nombres de los empleados. ¿Qué podríamos enviar de S3 a S2? Sería el nombre y el empleado ID. Pero en S3 no está el nombre, porque tenemos AE1. Sería la Ok. duración y el empleado ID. AE1. El empleado ID. ¿El empleado ID por qué lo necesito? Para el join. Para hacer un join. Ok. Entonces, aquí pondría y le ponemos empleado ID. ¿Ustedes creen que la duración también sea necesario enviarla? Solamente es necesario enviar el empleado ID, pero ya filtrado. Ya filtrado, exacto. Entonces, aquí le aplico justamente esta selección. Oh.
¿Ok? Y esa es una primera operación. Ahora, eso, ¿qué hacemos con esa expresión? Ya obtuvimos los datos filtrados, ¿no? Aquí sería, de AE1, ¿no? Esto es que AE1, ¿no? AE1. ¿Qué hacemos con esto? Aquí voy a poner un S3', por ejemplo, que es este conjunto de datos. Y lo vamos a enviar ¿a dónde? Ese resultado, ese 3' se enviará hacia el sitio de empleado 1 para realizarse el join. Exacto. Entonces se expresa así. Transfer S3' y lo vamos a enviar a S, sería S2, ¿cierto? A S2. ¿Ok? Y ya es lo mínimo que necesitamos. ¿Vale? Ya se nos acabó la clase. Tengo que ir a una junta, pero bueno. Le dejamos hasta aquí y pues continuaríamos el próximo jueves. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Creo que ahí hay un error en el diagrama, profe, porque si estamos ligando AE1 con empleado 1, en el diagrama viene AE1 con empleado 2 y al revés. Aquí debería de ser empleado 1. Ajá. Ok, sí tienes razón. Aquí están invertidos, ¿no? Aquí debería de ser 1 y aquí el 2, ¿no? Bueno, lo corrijo. Pero sí, la idea es hacer AE1 con M1, ¿no? Porque es una fragmentación derivada. Ok. Muy bien. Lo corrijo y ya lo checamos la siguiente clase. Ok. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes, gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, Martes. profesor. Nos vemos el Bye. martes. Hasta luego.